Muy buenas tardes, estimado estudiante. El que te saluda una vez más es el profesor Miguel Ángel Valverde Nevín, docente del curso de literatura. Bienvenido al inicio del año escolar 2021, mis estimados estudiantes. Este año les estaré acompañando con el curso de literatura. Estaremos trabajando este curso muy importante para nosotros y seguramente el transcurso del año muchas historias, muchos personajes nuevos vamos a conocer. El día de hoy, mi estimado estudiante, vamos a iniciar con el primer tema, que es la teoría literaria. En este caso, este tema es muy importante porque la teoría literaria me ayuda a reconocer de cómo está estructurado, de cómo está clasificado, qué reglas, qué parámetros han utilizado los escritores para su producción literaria. Entonces, trabajo lo que es teoría literaria, voy a ver los géneros literarios y también las figuras literarias. Un tema muy importante, interesante y espero que puedas entender lo que es la parte teórica. Ahora, mi estimado estudiante, rápidamente vamos a ver la definición de lo que son géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y su estructura. Ya te estaba comentando, ¿no? Hay una gran diferencia entre una novela y la poesía, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, todo esto va a ver lo que son los géneros literarios. Pero vamos viendo el origen, dónde se empieza a trabajar lo que son los géneros literarios. Pues se trabaja en la literatura griega, mi estimado estudiante. Profesor, ¿y quién es el que me habla de los géneros literarios? En este caso, nos habla Aristóteles. Ah, ya, profesor, Aristóteles. Efectivamente, mi estimado estudiante, Aristóteles empieza a trabajar, empieza a ver, a estudiar lo que son los géneros literarios y en un principio vamos a ver de que Aristóteles nos presenta solo los tres géneros literarios. Hoy en día son cinco, ¿no? A ver, ¿cuáles son, profesor? Vamos viendo. Dice, filósofo griego, maestro de Alejandro Magno, importante tratado. El estudio de los géneros literarios, la teoría literaria, lo vamos a encontrar en la obra de Aristóteles que lleva por título Poética. No te olvides, mi estimado estudiante, es una pregunta que suele presentarse en los exámenes de admisión, donde se puede encontrar los estudios de los géneros literarios, vamos a encontrar en la obra Poética. ¿De qué escritor, profesor? De Aristóteles, en donde divide toda la producción literaria de su época en tres grandes grupos llamados géneros: épico, lírico y dramático. Vamos a denominar en este caso que son los géneros antiguos, ¿no? Épico, lírico y dramático. Lo importante, mi estimado estudiante, de que los géneros literarios se encargan de clasificar las obras literarias. Muy, muy importante y quisiera que siempre manejes esa definición. Ahora, mi estimado estudiante, vamos a ver esos cinco géneros literarios que te he mencionado, ¿no? Épico, lírico, dramático, narrativo y el expositivo. De forma independiente vamos a desarrollarlo. A ver, vamos, profesor, con el género épico. El género épico, el género más antiguo, aparece en Grecia. Seguramente has leído, te han contado las hazañas de los grandes héroes que aparecen en las obras literarias del género épico. ¿Cómo no haber escuchado o leído la obra La Ilíada, La Odisea, en este caso también la Eneida, ¿no? Vamos viendo qué es el género épico. Recuerda, mi estimado estudiante, que la palabra épico viene de epos. Ahí está, profesor, proviene de epos. ¿Qué significa hazaña? No te olvides. Género épico proviene de la palabra
epos, ¿no? O proviene de epos. Epos, ¿qué significa hazaña? Vamos a ver de que el género épico también está escrito en verso, no te olvides. Entonces, todas las obras literarias del género épico están escritos en verso, ¿ok? Una característica muy importante también. Narra las hazañas reales o ficticias de dioses y héroes de la antigüedad. Muy importante esa característica, que el género épico narra las hazañas reales o ficticios de dioses y héroes de la antigüedad. Recuerda que en este caso estas hazañas eran contadas, ¿no? ¿Por quiénes? Por los aedos. Y uno de los aedos es justamente Homero. No te olvides, por favor. Por eso es verso, ¿no? Está escrito en verso. Generalmente está escrito en verso. Rápidamente vamos con lo que es subespecies del género épico, ¿no? Vamos a ver subespecies del género épico. No te olvides que en este caso épico proviene del vocablo griego epos, que significa hazaña. También las obras literarias del género épico están escritos generalmente en verso, ¿no? No te olvides, por favor, de eso. Ahora, si yo me voy a centrar, mi estimado estudiante, en subespecies del género épico, voy a encontrar a la epopeya, también a cantar de gesta y poema épico. Estos tres subespecies van a narrar o relatar las hazañas de los héroes. No te olvides, por favor, es muy importante. Narra o relata las hazañas de los grandes héroes, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia entre epopeya y cantar de gesta. Epopeya, propio de la edad antigua. Ahí está, propio de la edad antigua. En este caso tenemos la obra La Ilíada, la Odisea, ¿no? Que son obras de Homero. Ahí está, de Homero, escritor griego, ¿no? Ahora, la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, en la obra La Ilíada vamos a encontrar a los héroes, ¿no? A los valientes, osados, denudados héroes, como Aquiles, como Héctor, Patroclo, Paris, ¿no? Néstor, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, la característica de la epopeya, que es propio de la edad antigua, ¿no? Ahí aparecen los héroes, ¿no? Aparecen los héroes. También vamos a encontrar la presencia de los dioses, ¿no? De los dioses. Rápidamente voy con lo que es cantar de gesta. Propio de la Edad Media. Ahí está, profe. Acá estoy viendo en la epopeya Edad Antigua. En Cantar de Gesta, Edad Media, ¿no? Cantar de Gesta del mío Cid, canción de Roldán. No te olvides que las obras literarias, en este caso de la Edad Media, son obras que son anónimos, ¿no? No tienen autor. Por ejemplo, el Cantar del mío Cid, ¿no? Ahora, también vamos a encontrar en este caso a héroes, ¿no? Pero héroes nacionales, mi estimado estudiante. Héroes nacionales, ¿no? ¿Por qué, profesor, me habla de héroes nacionales? Recuerda que cuando Roma decae, cuando Roma ya en este caso es invadido ya por los bárbaros, Roma se separa, ¿no? O se parte en dos, ¿no? Roma Oriente, Occidente, y vamos viendo de que en este caso al Imperio Romano va reemplazando el siguiente periodo, la Edad Media o Medioevo, ¿no? Y justamente ahí ya aparecen las naciones o países, mi estimado estudiante. Entonces, cada país, por ejemplo, en España, aparece esta obra literaria Cantar del mío Cid, ¿no? O el mío Cid. Ahí está. Entonces, en esa obra, por ejemplo, nos van a relatar las hazañas
de don Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Ahí está. Vamos con lo que es poema épico, propio de la edad moderna. Propio de la edad moderna, tenemos la Araucana del escritor de Ercilla, ¿no? De Ercilla. Rapidito, Epopeye, una obra que pertenece, ¿no? En este caso, obras que pertenecen a la edad antigua, Cantar de Gesta, edad media, y poema épico, obras que forman parte de la edad moderna, ¿no? Ahora, mi estimado estudiante, vamos a ver el género lírico. Para empezar, el género lírico es subjetivo. Y, profe, ¿cuál es la característica principal del género lírico? Que expresa sentimientos o emociones. ¿De quién, mi estimado estudiante? Del hablante lírico o del autor, ¿no? No te olvides. A ver, la palabra lírico proviene, en este caso, del vocablo griego lira, ¿no? Vamos con sus características. ¿Sí? Proviene de la palabra lira, antiguo instrumento musical. Expresa sentimientos y emociones. ¿De quién? Del hablante lírico. No te olvides, mi estimado estudiante, ¿no? Expresa sentimientos, emociones del hablante lírico. Conocido como, ¿qué, profesor? Conocido como poesía. No te olvides. Mi estimado estudiante, vamos a ver lo que son subespecies del género lírico. Primer subespecie, oda. Profe, ¿qué es oda? Poema que expresa qué cosa? Alabanza, admiración, alegría, entusiasmo, júbilo, ¿no? Tienes como ejemplo la obra A la vida retirada de Fray Luis de León. Ahí está el escritor. Siguiente subespecie del género lírico. Tienes a elegía. Profe, ¿y qué es elegía? Es un poema que expresa dolor, sufrimiento, tristeza, melancolía, morriña, nostalgia. Y generalmente este tipo de poema estaba dedicado para aquellos seres queridos que habían fenecido, ¿no? Expresa dolor. Ahí está. Como ejemplo tenemos las obras del escritor Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre. Siguiente subespecie del género lírico, tienes a Égloga. Es un poema pastoril. Poema pastoril, poema que está dedicado, en este caso, a los amoríos de los campesinos, ¿no? El romance de los campesinos. Un poema bucólico, campestre. Tienes como ejemplo la obra Salicio y Nemoroso de Garcilaso de la Vega. Siguiente, ahí está el escritor Garcilaso de la Vega. Siguiente subespecie, tenemos a Madrigal. Es un poema del amor no correspondido. Ahí está, poema del amor no correspondido. Y tenemos también lo que es epigrama, ¿no? Otro subespecie del género lírico. Poema breve que expresa un sentimiento festivo o satírico. Cuando dice satírico se refiere a algo de burla, mofa, ¿no? Por ejemplo, lo que escribía Quevedo, ¿no? Quevedo mofándose de la nariz de Góngora. Como ejemplo tienes epigrama de Juvenal. Otro subespecie del género lírico es epístola, carta literaria, ¿no? Como ejemplo tenemos Epístola a Abelardo de Amariles. Rápidamente, mi estimado estudiante, nos centramos en lo que es el género dramático. Recuerda que el género dramático es un género literario que también surge en Grecia. Surge en Grecia, aparece en Grecia, así como el género lírico, así como el género épico. Aparece en Grecia. Profe, ¿y cuáles son las características del género dramático? Proviene de la palabra drama.
que significa obrar o actuar. Una de las características también es que representado ante un público en un escenario. En este caso es el teatro, ¿no? Empleo de diálogos y acotaciones. Otra característica del género dramático. Ahí está. ¿No? Empleo de diálogos, ¿no? Es representado, escenificado. Recuerda que también el teatro, ¿no? Surge, te comentaba, en Grecia y aparece en honor al dios Dionisio, ¿no? Dios del vino, dios de la fertilidad, ¿no? En base a, a este dios aparece el género dramático. Rapidito, mi estimado estudiante, vamos con lo que son subespecies del género dramático. Vamos con lo que es tragedia, ¿no? Tragedia. A ver, profe, nace en Grecia, ahí está, nace en Grecia, como te comentaba mi estimado estudiante, representa hechos funestos. Profe, ¿a qué se refiere hechos funestos? ¿No? De tristeza, ¿no? Algo trágico. Que esa obra teatral termina en un final muy, muy triste. Tenemos la obra Edipo Rey. Ahí está, Edipo Rey del escritor griego Sófocles, ¿no? Y por otro lado también tenemos la obra teatral Bodas de Sangre, escritor García Lorca, ¿no? Federico García Lorca. Recuerda que la tragedia se caracteriza porque termina en un final muy, o tiene un final muy triste, ¿no? Un final bastante melancólico, ¿no? Comedia. A diferencia de tragedia, la comedia es una obra teatral gracioso, jocoso, no chistoso, no representa hechos graciosos. Por ejemplo, tenemos la obra El avaro, el médico a palos del escritor Molière. Ahí está el escritor Molière. Siguiente. Tenemos en este caso drama, ¿no? Drama ya es una mezcla entre tragedia y comedia. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que en este caso, en este tipo de obras dramáticos, vamos a encontrar algo de sufrimiento y también algo de alegría, de broma, algo jocoso, ¿no? Chistoso. Tenemos como ejemplo la obra Fuente Ovejuna del escritor Félix Lope de Vega, ¿no? Escritor español. Ahí está nuestro escritor Félix Lope de Vega. También recordarte de que la tragedia y la comedia son subespecies del género dramático que aparece en Grecia, ¿no? Que aparece en Grecia. Más adelante ya surge lo que es el tercer subespecie, que es drama, ¿no? Ahí está, que es drama. Ahora vamos con el género narrativo, mi estimado estudiante. El cuarto género literario, ¿no? Una de las características es que reemplaza a la antigua épica. Claro, profe, ¿por qué? Porque te recordarás que el género épico relata las hazañas de los héroes. Y cuando yo hablo del género narrativo, profe, ¿me va a relatar las hazañas también de los héroes? No, en este caso, el género narrativo se encarga de relatar o narrar hechos reales o ficticios, ya en forma general hay que denominar, de forma general. Relata una serie de hechos que le ocurren a uno o varios personajes, ¿no? Ahí está, no solo los héroes, sino a uno o varios personajes. No hay que olvidarnos, ¿no? El género narrativo, profe, relata hechos reales o ficticios, ¿no? Hechos reales o ficticios. En cambio, el género dramático, profe, no me relata, sino que va a hacer, va a escenificar, ¿no? Ahí hay diálogo, ¿no? Acotaciones. El género lírico, ¿qué hace el profesor? Expresa sentimientos, emociones. Listo. Vamos con lo que son
subespecie del género narrativo. La novela presenta múltiples personajes, ahí está, complejidad de historias, efectivamente. La novela te narra, ¿no? Te narra, en este caso, todo lo que le puede suceder a un personaje principal, ¿no? Es extenso la novela. Como ejemplo tenemos la novela 100 años de soledad, del escritor García Márquez, ¿no? García Márquez, escritor colombiano. Siguiente subespecie tenemos el cuento. El cuento, mi estimado estudiante, en este caso es un relato breve, corto, donde no se describe, no se detalla, por ejemplo, el espacio, el contexto. Presenta una historia sencilla, desarrollada con pocos personajes. Por ejemplo, tenemos el cuento Paco Yunque de César Vallejo. Siguiente, tenemos fábula, ¿no? Otro subespecie del género narrativo. Presenta animales como personajes, su fin es didáctico, tiene una enseñanza, ¿no? Una moraleja. Tienes como ejemplo el león y el espejo. Ahí están los subespecies del género narrativo. Tenemos la novela, el cuento y la fábula. Rapidito vamos con el último género literario, el expositivo. A diferencia de los géneros anteriores, el género expositivo es un género real. No puedo decir que es subjetivo. Tampoco puedo indicar de que voy a encontrar algo de ficción. No, 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 no. El género expositivo generalmente se caracteriza por argumentar las opiniones, las ideas, ¿no? Es algo real. Tenemos como característica, mi estimado estudiante, ¿no? Consiste en instruir o hacer reflexionar al lector sobre diversos aspectos de la cultura, arte, literatura, realidad social, ¿no? Entonces, el género expositivo es real, ¿no? Va a argumentar el autor de sus opiniones. Como subespecie tenemos al ensayo. No te olvides, mi estimado estudiante, como único subespecie del género expositivo tenemos al ensayo, ¿no? Escrito de fin didáctico que presenta un orden científico. Ensayos de Montier. Ahí está, del escritor Montier. Muy bien, mi estimado estudiante. Esos son los géneros literarios que hemos estado desarrollando. Esta es la parte teórica. Quisiera que siempre tengas presente de que cada género tiene sus características. Vamos con los ejercicios. Muy bien, mi querido estudiante. Ahora vamos a desarrollar algunos ejercicios relacionados a lo que es géneros literarios. Primera pregunta. ¿Dentro de qué especie? La pregunta dice, profe, ¿de qué especie literaria podemos ubicar la obra Las ruinas circulares? Ahí está, de Jorge Luis Borges. Ahí está, profesor. Me está preguntando a qué especie literaria pertenece la obra Las ruinas circulares. Para empezar, Las ruinas circulares es una obra literaria que pertenece al género narrativo. Pero, profe, la respuesta es al género narrativo. No, me indica especie. Quiere decir de que o es una novela, es un cuento, una fábula. Y si hablo de la obra Las ruinas circulares, es un cuento. La respuesta correcta es la C, mi estimado estudiante. La C. Ahí está, la C. Siguiente pregunta. 2. El epigrama es una variante de la sátira. Ya, profe, cuando me habla de sátira, cuando me habla de epigrama, estoy hablando del género lírico. Sí, profe. Entonces la respuesta ya está allá. Y por lo tanto corresponde a qué género? Al género lírico. Ahí está, al género lírico, mi estimado estudiante. Pregunta número 3. No es una especie lírica. No es una especie lírica.
nosotros hemos visto dentro del género lírico subespecies. Una de ellas es égloga, por supuesto que sí, que es un poema pastoril, bucólico, no campestre. La oda, otra subespecie del género lírico, que en este caso este poema exalta alegría, alabanza, ¿no? Elogio. Viene la elegía. La elegía también es una subespecie del género lírico que expresa dolor, sufrimiento, tristeza, melancolía, congoja, morriña. Poema épico. Profesor, poema épico es una subespecie del género épico. Ah, ya. Entonces, esta es la respuesta, la D, ¿no? Como me dice, no es. El poema épico es una subespecie del género épico. La sátira sí es, ¿no? De la lírica. Siguiente pregunta. 4. Sobre el cantar de gesta. Profe, cuando me habla de cantar de gesta, ¿es una subespecie del género épico? Por supuesto que sí. ¿Es anónimo? Claro que sí. Son obras anónimos, ¿no? ¿Da inicio a las literaturas nacionales? Por supuesto que sí, mi estimado estudiante. Claro que sí. 3. ¿Refleja las hazañas de los héroes medievales? Claro que sí. Por lo tanto, la respuesta es la A. Respuesta correcta. Muchísimas gracias, mi estimado estudiante. Espero que me hayas entendido la clase, el que te ha hablado, el que ha desarrollado la parte teórica, el que te ha explicado, es el profesor Valverde Miguel, ¿no? Muchas gracias y nos vemos la siguiente clase. Que Dios te bendiga. Cuídate.